Estamos en el taller Catequesis en el Continente Digital y quien va a impartir este taller es Juan Pablo Rossetti, Padre Juanpi para los amigos, es párroco en Nuestra Señora del Consuelo en Paternal, además es teólogo, trabaja fuertemente en las pastorales comunitarias y es catequista desde los 16 años. Como evangelizador digital, este gran comunicador nos catequiza con palabras simples y cercanas, utiliza muchos recursos, entre ellos el humor y los videos de Instagram para charlar los más diversos temas de la vida pastoral en una comunidad. Si quieres explayarte, bueno, ya te doy la palabra y cualquier cosa estoy a disposición. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero, porque ser invitado para estas cosas nada, me honra también. Así que en ese sentido ya agradecer la invitación. Después estoy ahí fijando un poco para ver mejor. Eh, sí, soy sacerdote hace 12 años, 13. Este año es el número 13. Y ahí en las redes sociales y todo lo que es la evangelización en las redes hace 4 años. Entonces, bueno, cuando se me propuso esta idea, el catequesis en el continente digital es una gran pregunta que está apareciendo mucho. Entonces, la idea no es ya dar las respuestas, sino lo que se viene haciendo. Si sirve bien, si nos ayuda, buenísimo. Pero como siempre, para poder hacer algo tenemos que conocer un poco el terreno. Y esa va a ser la idea. Vamos a tener un primer momento de conocer el terreno de la catequesis, qué es lo que se dice sobre la catequesis, qué es lo que se dice sobre la catequesis digital, en el mundo digital. Bueno, todo ese contexto y después vamos a ir abordando algunas ideas, propuestas, locuras, bueno, todo eso que solemos hacer. Está como va a estar dividido en estas dos partes. La idea es llegar a hacer todo, así que comenzamos a full. Vamos a empezar. Estela es la que fue diseñando todo esto, así que también le agradecemos a ella. Y, y empezamos nomás con este taller que la idea es que podamos tomar nota, que podamos hacer preguntas. No significa que sean contestadas, pero nos hace bien hacer preguntas y que podamos aprender. Entonces, en este tomar notas y el hacer preguntas, todo, que nos sirva. Y por qué no, quizás rezar un poco, eso nos hace bien. Así que todo eso estará en esta hora y cuarto que da. Vamos nomás. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a presentar una diferenciación de conceptos. El querigma, catequesis y evangelización son tres términos distintos y bueno, vamos a ir separando estos tres conceptos. Por otro lado, bueno, el segundo va a ser cómo sería una catequesis en el continente digital, qué es lo que dice el Directorio para la Catequesis y algunos puntos que se plantean en el documento síntesis del sínodo de la sinodalidad. Hay un documento síntesis que va planteando algunas cosas. En tercer lugar, bueno, vendrían como estas ideas, especulaciones, propuestas para una catequesis efectiva y después, bueno, una oración para ir cerrando. Vamos a la próxima. Querigma, catequizar, evangelizar. No estamos hablando de lo mismo, ¿ok? Entonces, eso tenemos que saberlo. No se habla de lo mismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ir explicando cada cosa. Las Sagradas Escrituras, cuando nos plantea Jesús a los discípulos, dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ese envío nosotros lo tomamos como ese envío a la evangelización.
pero es a todos los pueblos. El continente digital entra dentro de los pueblos. La evangelización es todo un proceso dentro del cual está la catequesis. Dicho de otro modo, sería la catequesis es un momento del proceso evangelizador. Según el número 66 del Directorio para la Catequesis, la catequesis contribuye a la evangelización. Entonces ya estamos hablando de dos términos distintos, que ya se empiezan a separar. Vamos a avanzar un poco más. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el primer anuncio, se llama querigma, y la catequesis dentro del proceso evangelizador? Son dos momentos dentro del proceso. El primer anuncio o querigma es el acto de catequesis primero, propiamente. Después viene lo que se llama la catequesis formal. Entonces, estos son dos momentos distintos, pero son complementarios. Siempre van a ser complementarios. Entonces, ¿qué estamos hablando? Ahora la siguiente. ¿Cómo se estructura esta catequesis formal? Que es la que más conocemos casi todos nosotros. Avanzamos un poco más. Catequesis de iniciación cristiana. Es una primera parte de la estructura de la catequesis formal. ¿Qué es lo que hace la catequesis de iniciación cristiana? Ofrece una preparación inmediata para recibir los sacramentos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que son los sacramentos de la iniciación cristiana. Son los tres que se agrupan en la iniciación cristiana. Atiendan al objetivo de la catequesis de la iniciación cristiana, que la persona se sienta parte de una comunidad donde conozca a Cristo y viva su fe. Repito, que la persona se sienta parte de una comunidad donde conozca a Cristo y viva su fe. ¿Qué significa eso? Significa que las catequesis de iniciación cristiana, esto es un gran signo de pregunta para todos nosotros, tenemos que ayudar a que el que está haciendo la iniciación cristiana se inserte en la comunidad. Se inserte en la comunidad. ¿Qué es lo que nos va pasando muchas veces en nuestras catequesis de iniciación cristiana? Se completa la iniciación y se van de la comunidad. Bueno, no es la idea, esa es la otra. Entonces, está la catequesis de iniciación cristiana. Después viene la otra catequesis. Vamos a la próxima. Catequesis y maduración de la fe. ¿Qué es lo que se hace? Se trabaja la formación permanente y profundizan la fe en distintos ámbitos. Y ahí profundizamos la fe en las Sagradas Escrituras, la formación en la liturgia, los sacramentos en general, el tema de la caridad. Si uno está inserto en la comunidad, se va catequizando también ahí. El servicio, el testimonio, obviamente que todo acá entra la misión. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la catequesis y maduración de la fe? El acompañamiento a través de un proceso educativo en la fe que la Iglesia ofrece. Entonces, mientras uno es una iniciación a la comunidad, el otro hay una maduración. Esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer si lo tenemos en nuestras parroquias, en nuestros colegios, así. Si están como los dos procesos. No espero respuestas, solamente yo hago la pregunta. Entonces, estos son dos procesos. Vamos a avanzar un poquito más. Ahora viene el querigma. Del griego es el anuncio, la proclamación, con el significado del proclamar como emisario. Hay un mensaje primero, por eso se llama el primer anuncio. Y el Papa Francisco muchas veces habla de la necesidad de volver una y otra vez al querigma. De hecho, en Evangelii Gaudium dice, el querigma es el primer anuncio en sentido cualitativo, porque es el anuncio principal que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras
y comunicar de una forma u otra en el anuncio, sea la etapa que sea. Entonces, el querigma va a ser transversal. Siempre es el primer anuncio, pero después va a ser transversal en la catequesis formal, tanto en la iniciación cristiana como en la maduración de la fe. Siempre el querigma va a estar en ese proceso, de nuevo podemos decirlo, de evangelización. Avanzamos un poco más. Entonces, ahora con esta relación, catequesis y cultura digital, vamos a tomar ahora lo que son estos documentos. En la síntesis del sínodo de la sinodalidad, toda la parte, sería como el capítulo 17, habla expresamente de las redes sociales, la evangelización digital. Y lo que nos plantea es buscar nuevos modos para comprometer a los interlocutores y ofrecerles formación y catequesis. Esto está hablando de las redes sociales, no está hablando de las parroquias, está hablando de las redes sociales, está hablando del mundo digital. Se trata de un tema sobre el que hay que reflexionar pastoralmente. Y esa es la idea de este Zoom, de esta presentación, de este taller. Avanzamos. Entonces, por un lado, lo que tenemos que tener en cuenta es el directorio catequístico, el directorio para la catequesis, que no es el nuevo directorio para el catequístico. Ese es es el anterior. Este es el que salió en el 2020. Después está el artículo este del sínodo, de la sinodalidad, el capítulo 17, lo van a encontrar ahí, y después algunas ideas también las van a encontrar. Con este más, ustedes van a poder entrar a los archivos. No lo vamos a hacer ahora, así podemos avanzar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice el directorio para la catequesis? Sobre la cultura digital, características generales, en 359. Lo digital que no corresponde a la sola presencia de medios tecnológicos se vive, y ahí cita Christus Vivit, en una cultura ampliamente digitalizada, que afecta de modo muy profundo la noción de tiempo y espacio, la percepción de uno mismo, de los demás y del mundo, el modo de comunicar, el modo de aprender, el modo de informarse y de entrar en relación con los demás. Esto es el mundo digital. Epa, un montón. Lo digital, por tanto, no solo hace parte de la cultura existente, no estamos diciendo, bueno, son algunos, sino que se está imponiendo con una nueva cultura y modificando, ante todo, el lenguaje, atentos ahí, el lenguaje que se plasma en la mentalidad y reelabora la jerarquía de valores. Es la jerarquía de valores del continente digital, ahora vamos a desarrollar un poco más, se está reelaborando. Entonces, nosotros no podemos ir con cosas copiadas y pegadas en el mundo digital. Vamos a avanzar. Entonces, el signo de la sinodalidad habla de este dualismo que se habla todo el tiempo entre lo real y virtual. Y dice esto, no describe adecuadamente la realidad que se está viviendo en la cultura digital. No describe la realidad y la experiencia de todos nosotros, los que estamos en el continente digital. Pero sobre todo, los más jóvenes, los que son los nativos digitales. Quizás ya conocen este término, pero me parecía bueno como aclarar, porque cuando nosotros estamos misionando y estamos catequizando en el continente digital, en su mayoría hay nativos digitales. Entonces, hay un detalle importante. Vamos a avanzar.
Entonces, ¿qué es lo que nos va pasando en el continente digital? Que hay una transformación antropológica. Nos plantea justamente el documento de la catequesis. Están los nativos digitales, que son las personas nacidas y crecidas en la tecnología digital, en una sociedad multipantalla, que considera la tecnología como un elemento natural y no experimenta, esto es súper importante, no experimenta ningún problema al interactuar con la tecnología. Después estamos, y ahí entramos nosotros, muchos de nosotros, por ahí no todos los que están acá, los inmigrantes digitales, que son los no nacidos en un mundo digital y en el que vamos entrando sucesivamente, en distintos momentos. Ahora, la distinción está entre nativos digitales e inmigrantes digitales. La diferencia fundamental está en el acercamiento mental, que es diferente, que tenemos ante las nuevas tecnologías y el uso. Entonces, también va a haber una diferencia en el modo de hablar, en el estilo como se habla. Avanzamos un poco. Entonces, algunas descripciones del nativo digital que tenemos que tener en cuenta para la catequesis. Muestra más aprecio por la imagen que por la escucha. Siempre me acuerdo, hace un par de meses fue, que, que me pedían que yo ponga el subtítulo a los videos, porque muchas veces leían, o sea, me veían la imagen que se va movilizando, me ven, pero no me escuchan, pues no quieren escucharme. Entonces van leyendo lo que dice el subtítulo. Entonces se quedan con la imagen, van leyendo eso. Bueno, desde un punto de vista cognitivo y conductual, en ellos produce otro lenguaje y otro modo de organizar el pensamiento. Hay otro modo de organizar el pensamiento. Tenemos que saberlo porque a veces queremos que nos entiendan en nuestro modo y es distinto. Hay un nuevo e inédito modo de comprender y comunicarse que caracteriza a esa generación digital. Emerge una capacidad más intuitiva y emotiva que analítica. No se ponen a analizar tanto, las emociones es lo que más lleva. Entonces, va por ahí. Después, el arte de contar historias. Utiliza los principios de la retórica y un lenguaje propio que toma ¿de dónde? Del marketing. Impresionante. Toma del marketing. Y es considerado por los jóvenes más convincente e incluyente respecto a las formas del discurso tradicionales. A nosotros nos viene súper eso, porque el arte de contar historia, storytelling, lo que hace es enseñarnos a contar historias. Pero ¿quién contaba historias para dar mensajes? Jesús. Entonces estamos. Lo que tenemos que reconciliarnos con el marketing. Tenemos que reconciliarnos con eso. Porque mucho del marketing se desarrolla con otra cosa. Y si estamos trabajando en la evangelización digital, en la catequesis, vamos a tener que reconciliarnos con el marketing. Muy bien, San Pablo era un marketinero, totalmente. Pero Jesús era el marketinero. ¿A dónde iba? A los lugares donde estaba toda la gente. Y fue a Galilea, fue al mar de Galilea, donde pasaban toda la gente. Bueno, el lenguaje que capta mayor atención de la generación digital es el de la narración, más que la argumentación. Entonces, van a querer las historias. Necesitan las historias. Avanzamos. Esto, el documento lo plantea como desafío y a mí me gustó ponerle más el título de oportunidad. Es una oportunidad más que desafío. Desarrollar formas e instrumentos capaces de poder decodificar hasta las instancias antropológicas que están en la base de estos fenómenos
Y buscar, después que busquemos eso, lo encontremos, buscar nuevas modalidades evangelizadoras que permitan realizar acciones pastorales globales, como también es global la cultura digital. Avanzamos un poco más. Dice, sigue sumando gente. Ahora, el anuncio y la catequesis en la era digital. De nuevo, habla de la era digital. Para mí me gusta más llamarlo en el continente digital. La Iglesia está llamada a reflexionar sobre la peculiar modalidad de búsqueda de fe de los jóvenes digitales y por consiguiente poner al día las propias formas de anuncia del Evangelio con el lenguaje de las nuevas generaciones, invitándolas a crear un nuevo sentido de pertenencia comunitaria. ¿Cuál es el fin de la catequesis? Iniciar como insertarlos dentro de una comunidad. Entonces ahí, que incluya algo más de lo experimentado en la red. Saben que muchos de los que estamos en las redes sociales hablamos de las comunidades. La comunidad de Instagram del Padre Juanpi es una comunidad, no es el Padre Juanpi, no, es la comunidad del Padre Juanpi, la comunidad que somos todos nosotros. Entonces, se habla de comunidades, porque ya vamos compartiendo. Se abre un tiempo en que la catequesis será portadora de instancias, me gusta la palabra, instancias capaces de generar rutas de acercamiento a la fe, cada vez menos fijas y atentas a las particularidades de cada uno. Entonces habla de instancias capaces de generar rutas, pero hay que generar instancias, que significa son instantes de fe, instantes que van generando también emociones. Ahí vamos a avanzar un poco. Entonces, anuncio y catequesis en el continente digital. ¿Cómo podemos diferenciar virtualidad de la catequesis de catequesis digital? Entonces, virtualidad de catequesis es pasar lo que estamos haciendo en la parroquia a los medios digitales. Bueno, vamos a hacer la catequesis por Zoom. Entonces vamos abriendo una catequesis por Zoom, así la gente está. Bueno, podemos como virtualizar la catequesis. Una cosa es virtualizar la catequesis. Por otro lado, lo que tenemos es la catequesis en el continente digital, que es estar en el continente digital catequizando con un lenguaje y con el ritmo del continente digital. Estamos hablando de otra cosa. Son dos cosas distintas. Entonces vamos a avanzar un poquito más en esto. Entonces, ¿cómo sería la catequesis en el continente digital? Algunas características. La primera, en el proceso del anuncio del Evangelio, la verdadera cuestión no es cómo utilizar las nuevas tecnologías para evangelizar, sino cómo convertirse en una presencia evangelizadora en el continente digital. ¿Llegan a ver la diferencia? No estamos utilizando herramientas, sino que estamos dentro, estamos pisando tierra sagrada en el continente digital. Tenemos que ir al ritmo. Siempre pongo el ejemplo de los santos que vinieron a evangelizar el continente americano. No se elegía a cualquiera para que vaya a evangelizar. Tenían que saber por lo menos idiomas, tenían que poder traducir las cosas, tenían que conocer un poco el estilo. Bueno, acá se habla un poquito más de lo mismo, ¿no? De nosotros vemos que estamos pisando tierra que tiene su lenguaje, que tiene su ritmo, que tiene su ritualismo también. Entonces, es importante esto. Entonces, no usamos las herramientas, sino que estamos dentro del continente digital. La catequesis no puede simplemente digitalizarse. Evitar una virtualización de la catequesis que corre el riesgo de volver la actividad catequística débil y poco influyente. Porque no va a influir, no va a influir.
No, entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado porque si no, nos convertimos en no creíbles. Vamos a 2 puntos más. No se hace catequesis usando solo instrumentos digitales, sino ofreciendo espacios de experiencias de fe, favoreciendo la vivencia de la fe. La transmisión de la fe se basa en experiencias auténticas, interpretativas. Entonces, estas transforman y ofrecen claves interpretativas de la vida. Nosotros en la catequesis digital, entonces, estamos llamados a ofrecer espacios donde genere experiencia. Y estas experiencias van a ir ofreciendo claves. Vamos un poco más, nos faltan 2. La catequesis digital entonces será personalizada, pero no es un proceso individual. Impresionante, porque eso es lo que nos tendría que pasar también en la parroquia, ¿no? Que la catequesis en la parroquia sea un proceso personalizado, sí, porque tenemos que acompañar persona a persona, porque los procesos son distintos. Ahora, no es un proceso individual. A veces está la tentación, no, y este lo acompaño yo, y se hacen cosas individualizadas, y eso hace muchas veces que no se inserte a la comunidad. El reto de la evangelización comporta también el de la inculturación en el continente digital. Estos son los 6 puntos para la catequesis. Vamos. Entonces ahora, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver. Pues vamos bien. ¿Alguna pregunta? Podemos ir escribiéndolas en el chat. Pero ahí también en el vivo se están sumando. ¿Qué es la inculturación? Bien, no hay que dar nada por supuesto. Inculturación es nosotros adentrarnos a la cultura del otro. Eso es inculturación. Entonces, se habla, eh, se habla de inculturarse en la cultura del otro. Por eso se habla de una cultura digital. Nosotros, si queremos evangelizar, si queremos catequizar en la cultura digital, vamos a tener que primero conocer un poco la cultura. Acá, son un montón de preguntas. ¿El tiempo es el mismo para catequizar? Los tiempos en la catequesis del continente digital también son distintos, porque el tiempo, fíjense que a diferencia de los tiempos que tenemos en las parroquias, donde nosotros ponemos los tiempos, en la cultura digital el tiempo lo pone el otro. El otro va a ir consumiendo, va a ir buscando. Entonces, después vamos a ir con algunas ideas. ¿Cómo sería lo comunitario en este continente? Justamente eso, eh, lo comunitario se va dando donde el catequista genera lo comunitario, va generando lo comunitario. El catequista o el equipo de catequistas, ¿por qué no? Podemos ir generando equipos de catequistas, donde también el territorio va a ser distinto. O sea, no se hablan de diócesis digitales. ¿Cómo será eso? Bien, a ver. Mucho conocimiento digital, sí, pero también la experiencia. La experiencia dentro del mundo digital te va enseñando. Bueno, la diferencia entre catequesis digital y otra lo voy a ir explicando, pero como un ejemplo base que es lo que me pasa a mí, ¿no? En la vida, es que desde lo digital las catequesis que voy dando no tienen un itinerario, salvo que yo me ponga en un mes como septiembre
que ahí genero un itinerario bíblico como para dar una catequesis específica sobre Biblia. Entonces hay un grupo de toda la comunidad que le interesa más la Biblia y es una catequesis que van recibiendo sobre Biblia. Y ahí hay un itinerario específico sobre Biblia. Esto lo hago desde el Instagram. Ahora, nosotros en la parroquia, lo que solemos hacer en las catequesis, tienen un itinerario, a veces de 3 meses, otras veces de 8 meses, donde tienen temáticas y participamos según las edades, según los grupos y todo, es el estilo también que utilizamos. Entonces, vienen, hay un comienzo, hay un desarrollo. Bueno, en lo digital tiene otro ritmo, es otro ritmo, pues la gente más muchas veces consume. Entonces nosotros estamos hablando siempre de interlocutores. Vamos a tener que hacer el ida y vuelta constante en lo digital. Es muy diferente, importante la diferencia entre herramientas digitales y estar digitalmente, totalmente. Bueno, inculturación, un ejemplo, el icono de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo se comienza a evangelizar en las redes? Estando, estando. Ahí hay una gran diferencia entre el que consume y el que es creador de contenido. Se habla de porcentajes ahí, pero bueno, no voy a desarrollar tanto eso. ¿Cómo lograr despertar el interés? A ver, esperen que me quede esto. ¿Cómo lograr despertar el interés de los nativos digitales en solo unos pocos segundos? Bueno, ahí están los enganches, ahí después vamos a ver eso. ¿Cómo lograr una página de la parroquia deje de ser una gran cartelera de anuncios y empiece a evangelizar? Cambia el foco, hay que cambiar el foco. Pero ahí está el objetivo. El objetivo se lo tiene que poner el que desarrolla la página de la parroquia. Cuando la página de la parroquia tiene como objetivo anunciar, es más comunicativo. Cuando tiene como objetivo evangelizar, va a haber otro proceso. Ahora los niños de 8 a 11 tienen celular. ¿Es conveniente? No, la verdad es que no. 8 años tienen que moverse. Es conveniente generar espacios de encuentro cuando son chicos, espacios de encuentro sin el celular, porque eso lo tienen en otros momentos. Si los tenemos en la parroquia, todo eso, espacios de encuentro sin, ellos necesitan más el vínculo corporal. Eso ayuda un montón al autoconocimiento y al conocimiento de los límites, bueno, todo eso. Bueno, vamos a avanzar un poquito más con algunas ideas para la catequesis digital. Bueno, ¿qué vamos a presentar acá? Por un lado, los consejos gancho. Ahí preguntaban cómo hacer que los jóvenes se enganchen. Bueno, hay una presentación que se llaman los consejos ganchos. ¿Cómo hacerlo? Ahora lo vamos a presentar. La narrativa como catequesis. Hoy por hoy el joven necesita de narraciones. Los niños también. Narrativas. La narrativa atrae. Entonces, la narrativa va a tener que involucrar. Vamos a ver un poquito. Preguntas y respuestas, eso después lo explico. La imagen, como catequesis, estamos en la cultura de la imagen, del símbolo, entonces eso lo necesitamos en las redes sociales, bueno, en todo lo que es el continente digital, y el testimonio, ser, no parecer. Ahí vamos. Empezamos entonces con los consejos ganchos. Por un lado están los de acá va a haber un enlace. En este más hay un enlace. ¿Lo podemos cliquear? Sí.
solamente para mostrarles que hay un montón. Hay 100 por acá. Esto me los pasaron, me pasó Vanessa. Entonces están tutoriales, desafíos, reflexiones, información, motivación, impacto visual y sorpresa. Bueno, acá hay como ejemplos, así un montón de ejemplos para generar una atracción en la persona que está viendo justamente nuestro video, nuestra catequesis del momento. Entonces ahora vamos a volver. Entonces, yo puse 4 nada más, eh, 4 ejemplitos así muy, muy base. Información y curiosidades. 5 datos que no sabías sobre la Virgen María, ¿no? Y entonces vas y das. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona que está leyendo o que está viendo el video? Es estar mirando cuáles son esos datos. Si nosotros le dijimos 5 y el primero duró 5 minutos, va a decir lo veo después. Entonces, los videos tienen que ser, si son videos, tienen que ser cortos. Eh, entonces, 5 datos que no sabía sobre. Esto es esto y curiosidades. La gente en las redes sociales es muy curiosa. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso para la catequesis. Reflexión. Al final de este video vas a aprender lo que es ser amado por Jesús. Entonces, resulta que yo estaba en una parroquia, estábamos en la cripta y de repente quedé solo en una adoración. Lo que me pasó fue que empezaron a cantar la canción del Espíritu Santo y me pasó que mi piel empezó como a pasarme algo. Y este Jesús que estaba en el Santísimo, yo miraba y era un encuentro. Y me sentí amado. ¿Vos te animás? Entonces ahí hice como una reflexión, fue cortita. Es verdad lo que me pasó, esto me pasó a los 16 años. Pero cuando vas contando, a ver qué pasó, ¿no? Y quieren ver hasta el final. Entonces, eso, importante. Motivacionales. No querés escuchar esto, pero la verdad es que la iglesia se equivocó mucho. Yo te voy a contar por qué. Y entonces empezás. Y el que es recontra defensor de la iglesia va a decir, a ver, ¿con qué me sale este? Va a querer escuchar todo. El que es anti-iglesia ve que un cura está diciendo que esto, y ahí les vas diciendo que la iglesia se equivoca, pero porque está hecha por humanos. Porque la iglesia es santa, pero es pecadora. Es santa porque somos de Jesús, entonces, pero a la vez es pecadora porque está hecha por seres humanos. Y ahí hiciste una catequesis sobre iglesia. Bueno, de impacto. El poder de ahí te pone, el poder de la oración hecha acción. No te pierdas este evento. Y ahí vas contando, o pones videos, los de Hakuna Matata tienen mucho de esto. Hakuna Matata le llamamos nosotros, los de Hakuna, me van a matar. ¿Esto se puede borrar esta parte? Bueno, eh, la cosa es que los de Hakuna tienen mucho esto de el poder de la oración. El poder de la oración. Buenísimo. Y vamos a avanzar. Entonces, estos son los consejos ganchos. La narrativa. Vamos a hacer este ejercicio ahora. Así no hablo todo el tiempo yo, porque si no, ustedes ya creo que están cansados. Vamos a ver un video. Un video, los invito a los que están en el vivo, que busquen el video de La Mujer Invisible.
Espero que puedan verlo, que no se corte. Ahí se nos cortó. It started to happen gradually. I would walk into a room and say something, and no one would notice. I would say, "Turn the TV down, please," and nothing would happen. So I would get louder. "Turn the TV down, please." Finally, I would have to go over and turn the TV down myself. And then I started to notice it elsewhere. My husband and I had been at a party for about 3 hours, and I was ready to go. I looked over, and he was talking to a friend from work, and I walked over, and he kept right on talking. He didn't even turn toward me. That's when I started to put it together. He can't see me. I'm invisible. I'm invisible. Then I started to notice it more and more. I would walk my son to school, and his teacher would say, "Jake, who's that with you?" And my son would say, "Nobody." Granted, he's just 5, but nobody? One night, a group of us gathered, and we were celebrating the return of a friend from England. Janice had just taken this fabulous trip, and she was going on and on about the hotel she stayed in. And I was sitting there looking around at the other women at the table. I'd put my makeup on in the car on the way there. I had on an old dress because it was the only thing clean, and I had my unwashed hair pulled up in a banana clip, and I was feeling pretty darn pathetic. And then Janice turned to me, and she said, "I brought you this." It was a book on the great cathedrals of Europe. I didn't understand. And then I read her inscription. She wrote, "With admiration for the greatness of what you are building when no one sees." You can't name the names of the people who built the great cathedrals. Over and over again, looking at these mammoth works, you scan down to find the names, and it says, "Builder, unknown, unknown, unknown." They completed things not knowing that anyone would notice. There's a story about one of the builders who was carving a tiny bird inside a beam that would be covered over by a roof. And someone came up to him and said, "Why are you spending so much time on something no one will ever see?" And it's reported that the builder replied, "Because God sees." They trusted that God saw everything. They gave their whole lives for a work, a mammoth work they would never see finished. They showed up day after day. Some of these cathedrals took over 100 years to build. That was more than one working man's lifetime. Day after day. And they made personal sacrifices for no credit. Showing up at a job they would never see finished, for a building their name would never be on. One writer even goes so far as to say no great cathedrals will ever be built again because so few people are willing to sacrifice to that degree. I closed the book, and it was as if I heard God say, "I see you. You are not invisible to me. No sacrifice is too small for me to notice. I see every cupcake baked, every sequin sewn on, and I smile over every one. I see every tear of disappointment when things don't go the way you want them to go. But remember, you are building a great cathedral. It will not be finished in your lifetime, and sadly, you will never get to live there. But if you build it well, I will." At times, my invisibility has felt like an affliction to me. But it is not a disease that is erasing my life. It is the cure for the disease of self-centeredness. It is the antidote to my own pride. It's okay that they don't see.
It's okay that they don't know. I don't want my son to tell the friend he's bringing home from college, "You're not going to believe what my mom does. She gets up at 4 in the morning and she bakes pies and hand bakes a turkey and she presses all the linens." Even if I do all those things, I don't want him to say that. I want him to want to come home. And secondly, I want him to say to his friend, "You're going to love it there." It's okay that they don't see. We don't work for them. We work for him. We sacrifice for him. They will never see, not if we do it right, not if we do it well. Let's pray that our work will stand as a monument to an even greater God. Bien. Uf, tremendo, ¿eh? Jerusalén, Jerusalén, solo Dios sabe. Ahí va. Estaban cantando lo de Jerusalén. Vieron qué lindo este video y yo creo que nos toca de lleno a nosotros, ¿eh? ¿Qué es lo que hace ella? Hace una catequesis sobre Dios y sobre lo que uno hace y cómo Dios sabe todo lo que hacemos, pero en el sentido de recontra positivo. Porque nosotros, y ahí podemos usar este video, de hecho, para distintas catequesis. O para los catequistas, ¿por qué no? Esto es un ejemplo del storytelling. Storytelling. ¿Saben que tengo un problema con la pronunciación? Estamos hablando del arte de comunicar contando historias. Nada más y nada menos que lo que hacía Jesús en las parábolas. Lo cual hace posible que el usuario cree en su mente la historia que le están contando. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó a nosotros? Que nosotros nos trasladamos a lo que estaba contando ella. Y algunos, sin duda, empezaron a decir, a mí también me pasa. Yo te reentiendo lo que haces. Yo lo hablaba con una catequista, que muchas veces los catequistas esperan que el cura les agradezca. No, y el cura no me agradece. Bueno, pero ¿para quién estás haciendo esto? ¿Para Dios o para el cura? ¿O estás esperando un agradecimiento? Bueno, vamos a seguir. Se trata de una estrategia de comunicación para contar historias de valor. ¿Cuál es el valor acá? Ella dice que vence su egocentrismo, su orgullo. A ella le sirvió para eso. Esperamos un montón que noten lo que hacemos. Que sean interesantes esa historia de valor, lo importante es que sea interesante para el que lo recibe y que les aporte algo más. A veces nuestras catequesis no les da la sensación de que no aporta nada. Queremos hacer algo, pero ¿les aporta algo al otro? Bueno, un aporte, algo más que un contenido meramente corporativo. Tiene como finalidad, entonces, crear una emoción, que es lo que nos pasó con este video, nos generó una empatía con esta mujer. Por ahí no vivimos eso, pero por lo menos la entendimos. Nos generó una empatía y nos generó un vínculo. Y un vínculo entre todos nosotros, porque estamos todos ahora más o menos en la misma sintonía. Con quienes, bueno, tiene como finalidad crear la emoción y el vínculo con quienes lo están viendo, con quienes están leyendo la historia, porque muchas veces la lectura también es una historia, con quien está escuchando la historia, también en el ambiente digital.
No hay que limitarse a transmitir un mensaje. A veces nosotros, para hacer más rápido, vamos al mensaje directamente. No, generemos un espacio, una emoción, un vínculo, una predisposición, y ahí después el mensaje se va a recibir mejor. Vamos, la próxima, hay una descripción sobre algunos aspectos a tener en cuenta. Primero nos tenemos que preguntar nosotros, ¿qué es lo que uno quiere contar? Yo creo que esta mujer no estaba con el libro de las catedrales ahí porque sí, sino que dijo, bueno, ¿qué es lo que quiero contar? Entonces, primero definir bien el tema de la historia con la que se pretende conectar con los que la reciben. Las vivencias personales son una buena herramienta de enganche. A veces tenemos el miedo de convertirnos en autorreferenciales y tenemos que diferenciar la autorreferencialidad de la vivencia personal como herramienta, ¿no? Son con dos cosas distintas. Cuando uno todo el tiempo está hablando de sí mismo, es autorreferencial. Cuando de contar algo propio ayuda al otro a encontrarse con el mensaje, es una herramienta. Entonces son dos cosas distintas. Lo que Dios hizo en mí, o puede ser alguna cosa que no hizo Dios, que yo no quise que Dios haga también. Bueno, no necesariamente hay que nombrarlo a Dios, a veces en las vivencias personales. En el caso del video, la mujer invisible, nosotros podemos utilizarla como recurso. Es un storytelling como recurso que se puede utilizar para distintos temas. Acá podemos trabajar el tema del orgullo, la aceptación de sí mismo, el ser simple ante la voluntad de Dios. Pero el relato de ella es lo que nosotros podemos utilizar para distintas cosas. Eso es lo que nos pasa con storytelling. Nosotros podemos utilizar la misma historia que yo tengo como testimonio muchas veces, o la historia que quiero armar para la catequesis que dé en el continente digital. Esa historia tiene que tener un objetivo, por eso vamos a la próxima. Lo primero entonces es, ¿qué objetivo pretendo yo con la historia que quiero contar? ¿Qué objetivo tengo? Desde el objetivo, entonces, ¿quién interviene en la historia? En el caso de esta mujer, ¿qué hace? ¿Quién interviene en esa historia? Intervino ella, intervino el esposo, intervino el hijo, intervino la amiga que le da el libro. O sea, ¿vieron cuántos personajes? Y ella tuvo que acomodarlos en la historia. Entonces, no es lo mismo una historia anónima, donde también, que puede ser, el sembrador salió a sembrar, tiró las semillas. Algunas semillas cayeron, no dice el nombre del sembrador. Después, en la explicación que hace Jesús del sembrador, bueno, el sembrador es el Padre. Y así empieza como a describirlo, pero es en la explicación, no en la historia. Entonces también puede ser. Permitirá entonces que los oyentes se identifiquen más rápidamente. Cuando ella contó que es mamá y que es esposa, muchos de los que estamos acá se sintieron identificados, ya por el título de madre y por el título de esposa. Por eso ya se sintieron identificadas. Ahora, después, el ser invisibles ante lo que está sucediendo y uno siente que lo que hace nadie lo ve, ya por ahí ampliamos la lista de gente que se sintió identificada. O por ahí puede ser madre y esposa, pero no se sintió identificada con invisible. Entonces, empatiza.
porque es madre, pero no se siente identificado. Se entiende como el análisis que estoy tratando de hacer, ¿no? Esto es en quién interviene en la historia. Ahora, ¿a quién va a ser dirigido? Es lo que nosotros nos tenemos que pensar. El interlocutor en las redes sociales, tenemos que saber a quién vamos a hablar. No pensemos que, bueno, con un grupo de 15 personas que van a estar, las redes sociales se nos va de las manos. Entonces, pensemos a qué público nosotros vamos a estar en el ida y vuelta. Después vamos a explicar un poquito más eso. Para eso hay que hacer un diagnóstico del público a quien me encamino con los relatos. Esto es el público que ve, a veces nosotros tenemos el Instagram de la parroquia, queremos dedicarnos a un público más de la parroquia. Bueno, perfecto, es variado en edad, así que lo que cuente como historia va a tener que ampliar también las edades. Bueno, esas cosas, ¿a quién va dirigido? No, quiero dirigirme a los jóvenes, porque perfecto. Entonces va a ser más reducido, la historia va a tener que dirigirse a ellos. Al crear una historia es importante tener en claro entonces las fases, el hilo conductor de la historia y definir la estructura. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. No empiezo una historia y después voy a otra cosa y después a otra, pero al fin y al cabo también es un testimonio mío, sí, pero no tiene hilo, no tiene hilo. Cuando se va, se va. Así que eso tenerlo en cuenta. Que tenga fases, que tenga un hilo, que tenga un comienzo, que tenga un final, y así definir la estructura de la narrativa que quiero hacer. Vamos al próximo. Preguntas y respuestas. Esto es para mí una de las cosas más importantes en las redes sociales, al menos desde mi experiencia. Hablo de la experiencia personal. ¿Qué es lo que nos va pasando en las catequesis parroquiales? Nosotros ya tenemos un hilo conductor de un itinerario donde planteamos temas. Entonces, después podemos hablar de métodos catequísticos, pero lo que estoy hablando acá es, al tener más o menos, tenemos que generar las preguntas en el interlocutor, que es el que viene a la catequesis de la parroquia, como para que le genere interés el tema que yo le estoy planteando. En las redes sociales también puedo hacer eso, o puedo buscar cuál es la pregunta del otro. Entonces, ampliar como la capacidad mía para poder responder. Si él me está siguiendo, si ella me está siguiendo, porque yo soy catequista, es porque seguramente tiene algunas preguntas, algunas cuestiones, algunos interrogantes donde lo que yo estoy planteando le está interesando. No puede ser solamente que yo suba cosas. Tengo que generar una interacción. Al que generar la interacción puede ser con esto, con preguntas, es una, con encuestas, con opiniones, como ¿qué opinan sobre el video este que subí? ¿No? Entonces, pueden poner algunos me gustó, no me interesó. Yo en eso juego mucho con el tema de las palabras. Muy aburrido, como, bueno, pero saber esto, que la catequesis que yo estoy dando en las redes sociales, no estoy hablando de destinatarios solamente, estoy hablando de interlocutores. Tiene que haber un ida y vuelta. Por eso, a veces, algo que a mí me sirvió mucho, y se los comparto porque sirvió mucho para el diálogo y para yo también ir aprendiendo por dónde tiene que ir la cosa, ¿no?
es el ida y vuelta con el martes de preguntas. Yo tengo lo que es el martes de preguntas. La gente hace la pregunta y yo contesto. Entonces eso a mí me sirve mucho para ver por dónde están las dudas de la gente, porque yo puedo estar dando una catequesis excelente sobre la Santísima Trinidad y súper dinámica, súper todo, pero la gente está preguntando, en el caso de Joan, ¿qué hace la iglesia? Bueno, entonces en esta interacción podemos rezar juntos por el caso de Loan. Bueno, ¿se entiende? Como esto para tener en cuenta el tema de las preguntas, las votaciones, importante. Le pongo, bueno, ¿qué temas quieren trabajar? Entonces pongo 3 temas y votan. Y las votaciones nos van dando también un recorrido por donde nosotros dar la catequesis, porque es lo que el otro está buscando también. Avanzamos un poco más. Vale, ya vamos terminando, ¿eh? La imagen como catequesis. Estamos en la cultura de la imagen hoy por hoy, más la actualidad sería como la imagen en movimiento también. Pero la importancia de las imágenes, esto es del Directorio para la Catequesis, 210, la importancia de las imágenes en la catequesis hace referencia a una antigua sabiduría de la Iglesia. Los primeros tiempos, al ser analfabetos muchos, al ser analfabetos, lo que pasaba es que las catequesis se daban por imágenes, por pinturas, y así se daban las catequesis, y así se aprendía la historia de la salvación, por pinturas. Entonces, las imágenes eran un lenguaje de fe. Hoy por hoy, las imágenes pueden ser un lenguaje de fe. Hoy por hoy tenemos que pensar también, porque el estilo de imágenes que maneja el continente digital es distinto del estilo de imágenes que maneja la cultura propia del catolicismo, para ser como más reducidos. Entonces, tenemos que tener en cuenta el estilo de imagen que utiliza el continente digital. Por eso hablamos de imagen símbolo, porque las imágenes en el continente digital son muy simbólicos también. Fue en el primer milenio el tesoro común de la Iglesia que desempeñó un papel importante en la evangelización. Yo creo que en la actualidad, ahí habían puesto en los comentarios, los memes, hoy por hoy, tienen su evangelización propia. Hay que saber utilizarlos. Hay que saber crear memes también para hacer como la evangelización desde los memes, porque genera un ida y vuelta, los memes, con la gente que no se genera de otra manera. Así que es importante. En el primer milenio fue el tema de las pinturas, el tema de la imagen, los cuadros, tocó los deseos, tocó los afectos más profundos de la gente. Hoy por hoy, si nosotros vemos muchos de los videos más comentados, más compartidos, tienen que ver con el humor. Entonces, no podemos hacer, o con la emoción, más que nada, lo que nos genera alguna emoción. Muchos de esos son desde el humor. Entonces, ¿por qué no pensar en una catequesis más desde el humor? ¿No? Pienso cosas. En nuestro tiempo, entonces, las imágenes cristianas pueden ayudar a experimentar el encuentro con Dios. Y, entre otras cosas, ayudan a conocer y memorizar acontecimientos de la historia de la salvación. Hace poco salió, no lo llegamos a subir acá, hace poco salieron cómo serían las selfies de los personajes bíblicos. Y lo hicieron muy bien, los crearon con inteligencia artificial. Ya salió a decir alguno, no, pero la inteligencia artificial no hace muy bien la imagen. Sí, perfecto, genial.
Pero ¿qué hizo la persona? Creó la imagen y automáticamente el que sabe un poquitito de Biblia, en su cabeza, pudo ponerle imagen al relato bíblico. Genial, lo hizo perfecto. Yo lo voy a subir en estos días, seguramente en mi Instagram. Vamos a avanzar. Algunas máximas para la catequesis digital. Vamos con esto, ya vamos terminando. Primer máxima, el testimonio. Ser, no parecer. Ser uno mismo, no parecer joven, cercano. A veces lo que nos pasa es que como confundimos estar en redes sociales con parecer jóvenes, para estar más cerca, y vamos creando toda una cosa que no somos nosotros, y vamos pareciéndonos a, y ahí aparece como la imagen nuestra. Entonces, Jesús no nos pide que no seamos nosotros, al contrario, Jesús nos pide que seamos nosotros. Entonces, el testimonio es desde nosotros mismos. Si Dios nos hizo distintos, no hagamos todo lo mismo. Segunda máxima que me parece súper importante. Si nos hizo distintos a todos, no estemos repitiendo todo. Y compartimos, compartir, bueno, es una evangelización, eso sí, pero creamos casi lo mismo y hacemos casi lo mismo. No, a ver, por dónde toca Dios? ¿Cuál es tu carisma? ¿Qué es lo que hace enfervorecer tu corazón? Dios nos da dones que son para ser donados. Entonces, cuando damos nosotros, cuando nos damos, nos sentimos más a gusto con lo que somos nosotros, porque estamos dando desde el don recibido. A veces cuando no nos sentimos a gusto y cuando estamos queriendo ser lo que no somos y nos sentimos incómodos y bueno, eso me parece importante. La cuarta, si nosotros somos distintos, nos necesitamos. Si somos iguales, vamos a competir. Entonces, sabernos distintos. Hoy lo hablaba con Estela, que es la que hizo toda la presentación. Si bien el contenido lo fui escribiendo yo, ella me ayudó a hacer la presentación. Yo podía haber hecho la presentación, sí, pero dentro de 2 meses terminaba de prepararlo. Y ella es distinta, pero yo la necesitaba para esto y me ayudó un montón. ¿Qué es lo que hicimos? Nos complementamos para poder hacer este taller. La gente habla con la persona, no con el personaje. Quinta máxima. Cuando nosotros estamos en las redes sociales, hay como una tentación de convertirse en un personaje. Y como Jesús nos hizo distintos, nos hizo personajes, nos hizo personas. Entonces, en la interacción que nosotros vamos haciendo, es la interacción del otro con mi persona, no con el personaje mío. Después puede ser que yo cree un personaje, entonces después tengo que mantener ese personaje. Que ahí, un poco lo que yo contaba es esto, que yo creé lo que se llama topate, ¿no? Que es un pato que da catequesis en 1 minuto del Evangelio del domingo. Claro, el personaje está buenísimo y lo que logró hacer el personaje está buenísimo, pero después tengo que mantenerlo. Y hoy por hoy mantener este personaje es un montón. Después hay otros personajes que son como más fáciles. Entonces, esto, la gente no habla con Topate, va a hablar, los niños van a hablar con Topate más que nada, y van a pedirle a Topate que él les siga enseñando y todo, pero el que habla y el que contesta y todo es la persona. Entonces, ahí está. Nosotros, entonces, un buen termómetro de la evangelización, la catequesis digital, es el sos igual
que lo que veo en las redes. Es un buen termómetro ese para mí. Porque a nosotros nos... Si fueron creando un personaje y todo, y después cuando nos conocen, en realidad somos mega tímidos, en realidad no hablamos, en realidad somos recontra cerrados y todo, va siendo otro personaje, otra persona que la que estaba en las redes. Entonces, no es tan creíble el testimonio después. Por eso es importante esto del termómetro. Vamos a lo siguiente. Vamos a terminar con un momento de oración. Estas son unas preguntas mías. Eh, ¿Se pueden pensar itinerarios temáticos? ¿Cuáles? Ahí creatividad se llama esto. Creatividad. Eh, pero sí, los itinerarios que sigue la gente no son itinerarios largos. Entonces, pensar en itinerarios quizás de los momentos litúrgicos del año, de nuevo, muchas veces nosotros somos muy repetibles. Entonces, ¿qué hacemos? Dale, hago un evangelio del domingo. Hace casi todo el mundo eso. Hace algo distinto. Bueno, está bien, se me ocurrió hacer una catequesis sobre los tiempos litúrgicos. Sí, pero hacelo corto, porque no te lo van a seguir todo el año. Entonces, en eso ser creativos, los itinerarios temáticos en las redes sociales, está bueno hacerlos y que sean quizás cortos, pero catequísticos, buenísimo. Para mí estaría genial. ¿Se pueden pensar en equipos de catequistas en el continente digital? No tengo la respuesta. Yo creo que es una buena pregunta para pensarnos como los catequistas en el continente digital. Por ejemplo, todos conocen quizás a la señora Lu, nos ayudamos un montón con ella en el continente digital, compartimos cosas, los dos, porque trabajamos los dos en el mismo tema que es la catequesis. ¿Cómo se distingue catequesis querigmática de catequesis de formación permanente? Me parece que es lo que más les tiene que quedar, que lo que estamos haciendo muchas veces en las redes sociales, tenemos que sabernos dónde estamos, si es catequesis querigmática o es catequesis de formación permanente. Si es catequesis de formación permanente, como por ejemplo hay uno que seguramente lo conocen, Hablemos de Teología, él hace una catequesis de formación y hace, Agustín, toda una presentación desde la teología y hace, ahora, no se va a quedar en lo querismático. Lo querismático por ahí lo va a hacer más un Jorge Reinaudo, por ejemplo. Es más querismático en su mensaje, va al mensaje principal y principios. ¿Se entiende? Como hay diferencia. Pero tenemos que saber nosotros distinguirlo. Mucho de lo que hacemos en las redes sociales tiene que ver con la formación permanente. Tenemos que saber eso. Entonces, bueno, se puede pensar en catequesis en el continente digital para sacramentos de iniciación cristiana. Yo creo que sí, me parece que estamos lejos todavía porque muchos piensan las catequesis de iniciación cristiana desde las diócesis, desde los límites parroquiales. Entonces, bueno, ahí tenemos que pensar un poquito, pero me parece que hay gente que llega a la parroquia, porque recibió una catequesis en el continente digital. Entonces, a mí me pasa muchísimo eso de gente que viene a la parroquia, pero porque antes estuvo viendo videos en YouTube de tal sacerdote, porque me seguía en Instagram, entonces le gustó el tema de las preguntas y todo. Entonces ya tiene una primera catequesis. Entonces, en serio le voy a decir, vení en marzo y anotate. ¿Le voy a decir eso? Bueno, nada, son preguntas. Yo tiro las preguntas
y las dejo. Espero que no me critiquen tanto. Un poquitito sí, porque siempre se recibe críticas. Bueno, vamos a rezar un poco esta oración, que es una canción. Muy bien, respondo primero esto de la pandemia. Frenamos la pandemia. En la pandemia lo que se hizo es una virtualización de la catequesis. Y muchos empezamos a hacer una catequesis en el continente digital. Pero una virtualización en la catequesis tiene que ver con eso, con el equipo de catequistas tuvo que pensar cómo hacer desde las redes sociales como herramienta para hacer una catequesis como la que se hacía en la parroquia, pero por Zoom. Bueno, es una virtualización de la catequesis. No es una catequesis en el continente digital, necesariamente. Por ahí sí, pero necesariamente no es eso. Bueno, vamos a rezar. Esta canción, El Sin Paredes, yo dije, esta es la canción de este taller. La rezamos juntos. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder.
Muy bien, muchas gracias. Hasta acá, un montón de gente. Muchas gracias a todos. Y la idea es esa, ¿no? De, bueno, enfrentar estas redes, esas paredes, no hay paredes ahí, y podemos aprender mucho. Acá en este QR que les voy a dejar, pueden acceder a un Linktree donde allí, por ejemplo, en un taller que se dio, bueno, la semana pasada sobre las emociones, lo van a encontrar ahí. Bueno, está lo de YouTube también, el Instagram, Padre Juanpi, si no me siguen, no entiendo qué están haciendo acá todavía, si no fueron a ponerse, empezar a seguirme en Instagram, por favor, se los pido. Bueno, todo, ahí hay un montón de material, hay una carpeta de pastoral, que son muchos años de pastoral, donde hay retiros, hay catequesis, hay, bueno, mucho material que les puede servir, pastoral scout, hay muchos que trabajan con scout, así que, bueno, siempre, siempre, siempre más que invitados. Vamos a dejar de compartir porque ya el muchas gracias me está asustando un poco. Eh, Ahí estuve leyendo los mensajes. Gracias por los agradecimientos. Espero que les haya servido como material, les haya generado preguntas, porque eso es bueno, si les genero preguntas. Así que muchas, muchas gracias. Vanessa, te doy la palabra. Bueno, primero que nada agradecerte, Juanpi, por tu sí y por este taller que lo diste con tu carisma que para mí te caracteriza y creo que le traspasas la pantalla como lo haces en las redes sociales. También quiero agradecer a Estela por la colaboración en este Zoom que estuvo ahí a full. Y les estoy dejando en el chat y también en el WhatsApp que creamos para, para este taller un link que los va a llevar a una fotografía del taller de hoy para que puedan dejar su comentario, también para que lo pueda leer Juanpi, qué les pareció este taller, si quieren dejar alguna reflexión, si quieren dejar qué les pareció, lo que sea, está buenísimo. A nosotros también nos ayuda un montón con lo que estamos haciendo. Y también, si permanecen en el grupo de WhatsApp que formamos, y también, bueno, lo van a ver después en las redes, les vamos a avisar cuándo va a estar subido este taller grabado y el PDF que preparó Juanpi, con los links y todo el material que dio hoy. Así que ahí lo estoy Sí, en dejando en orden. eso también una cosa que puede ayudarnos, o al menos a mí me ayuda para seguir viendo por dónde hay que investigar, es qué tema les pareció nuevo y dicen, esto lo aprendí acá y gracias por esto y todo. Sobre este tema me hubiese gustado más, me gustaría profundizar más en esto. A Vanessa le va a gustar porque por ahí va a buscar gente y porque también lo podemos ir respondiendo a las necesidades. Y a mí me sirve para decir, ah, esto por ahí lo tenía que haber presentado quizás mejor o esto otro, ¿entiende? Que entonces también qué tema les sirvió como algo novedoso y qué cosas por ahí estaría bueno aprender más. Excelente. Bueno, un saludo para todos, muy buenas noches y nos vemos en un próximo taller. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y Dios los bendiga. Acá están los itinerarios, los enganches. Ya empezaron a responder acá. No, en el otro. No, no me voy más. Ah, bueno, que estén muy bien. Dios los bendiga mucho y a evangelizar. Bueno, prepárense para los memes de mañana. Bueno, eso. Chau, chau. Nos vemos. Bye, bye.